Vicente Martín y Soler, nacido en Valencia el 2 de mayo de 1754 y muerto en San Petersburgo el 30 de enero de 1806, de pequeño fue niño cantor en la Catedral de Valencia y, a una edad más avanzada, estrenó en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso en 1775 el Tutore Burlato a Nápoles, patrocinado por el heredero de la Casa de Borbón, con el título de Príncipe de Asturias, más tarde Carlos IV. Introducido en la corte, empezó a escribir óperas y ballets. Al año siguiente, Martín y Soler llegó a invitar a Fernando IV a participar en un concierto espectacular. Se reunieron una orquesta y 20 cañones en el puerto de Nápoles, y fue el propio Fernando IV y el príncipe de Volterra que hicieron los artilleros. En 1785, y por invitación de la esposa del embajador español, se trasladó a Viena, donde conoció a Lorenzo da Ponte, y estrenó Una cosa rara, La Arbore di Diana, y allí conoció además la obra de Mozart y Salieri. En 1788 trabajó para Catalina II de Rusia. Una cosa rara fue el libreto más importante de las óperas de Martín y Soler. Además fue utilizada por Mozart en el segundo acto de Don Giovanni. Il Tutore Burlato, además de ser la primera ópera, fue la más conocida de todas junto a Una cosa rara.